we cannot sensibly accept the insistence of Egyptologists that the Sphinx is just 4,500 years old. If you were to discover something older than that, you'd be very famous. You know, it's like they really looked hard. I think we're getting very close to rediscovering some of the things that our ancient ancestors were up to. Some of the structures in ancient Egypt are far older than conventional wisdom. There's hieroglyphs that depict a history of Egypt that goes back far longer, maybe even 30,000 plus years ago, but archaeologists dismiss it because they think that that's mythical. It's all about that there's a lot of physical evidence of an advanced civilization from far, far, far longer ago. It's all mythology, it's all fake, but in reality, it's not all fake. These people left behind such detailed records and information. En un momento histórico para la arqueología, los egiptólogos finalmente han desbloqueado la compuerta de acero de la antigua Esfinge de Egipto, revelando lo que podría ser uno de los descubrimientos más significativos de la historia moderna. La Esfinge, que ha vigilado la meseta de Giza durante miles de años, siempre ha estado rodeada de misterio. Durante siglos, historiadores, arqueólogos y aventureros han especulado sobre lo que podría haber debajo de este enigmático monumento. Hoy estamos más cerca que nunca de entender los secretos que la Esfinge ha guardado durante milenios. Esta es una historia que une la historia antigua, la tecnología avanzada y la incansable curiosidad humana para descubrir la verdad sobre una de las estructuras más icónicas de la historia humana. Pero, ¿cómo llegaron los egiptólogos a este punto? ¿Qué se encuentra debajo de la Esfinge y cómo podría este descubrimiento cambiar nuestra comprensión del antiguo Egipto? Vamos a sumergirnos en los detalles increíbles. La Esfinge, un monumento de misterio. La Gran Esfinge de Giza es uno de los monumentos más icónicos del mundo, erguida cerca de las pirámides de Giza, que son consideradas una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tallada en una sola pieza de piedra caliza, la Esfinge representa el cuerpo de un león con una cabeza humana, que tradicionalmente se cree que representa al faraón Kefren, quien gobernó Egipto alrededor del 2500 a.C. Con 73 metros de largo y 20 metros de altura, es una maravilla de ingeniería. Pero la Esfinge siempre ha sido más que un simple símbolo de poder real. A lo largo de la historia, se ha considerado un misterio, uno que ha desconcertado a generaciones de estudiosos. Los textos antiguos sugieren que la Esfinge no era solo una estatua monumental, sino una guardiana que protegía secretos bajo las arenas de Giza. Muchas teorías han propuesto que podría haber cámaras o túneles ocultos debajo de la Esfinge, posiblemente conteniendo tesoros, registros de civilizaciones perdidas o incluso tecnología que podría reescribir la historia humana. A lo largo de los siglos, ha habido numerosos intentos de descubrir los misterios de la Esfinge, tanto por parte de los antiguos egipcios como de los exploradores modernos, que han excavado alrededor de su base y buscado señales de pasajes ocultos. Aunque algunos afirmaron haber encontrado túneles o cámaras, ninguno de estos hallazgos fue demostrado de manera concluyente, hasta ahora. Descubrimiento de la compuerta de acero. El punto de inflexión llegó con el descubrimiento de una compuerta de acero en la Esfinge, que había permanecido oculta durante miles de años. Los egiptólogos y arqueólogos sospechaban desde hacía mucho que había algo más en la Esfinge de lo que se veía a simple vista. Con el paso de los años, técnicas no invasivas como el radar de penetración terrestre y el escaneo 3D habían sugerido la presencia de cavidades subterráneas bajo el monumento, pero hasta recientemente nadie había podido confirmar su existencia. Luego, se descubrió una compuerta de acero, discretamente ubicada en el costado del cuerpo de la Esfinge, parcialmente enterrada bajo capas de roca y arena. Esta compuerta era diferente a cualquier cosa vista en la arquitectura del antiguo Egipto. Solo su existencia desató una intensa especulación. ¿Por qué habría una compuerta de acero en un monumento antiguo? Después de todo, el acero no se usaba en la construcción en Egipto en la época en que se construyó la Esfinge.
¿Podría haberse agregado después o era un signo de algo aún más misterioso? Tras un minucioso examen, los egiptólogos concluyeron que la compuerta era, de hecho, antigua, al menos en parte. Aunque parecía haberse utilizado técnicas modernas para asegurarla con el tiempo, la estructura original de la compuerta parecía mucho más antigua de lo que se había anticipado. Algunos especularon que la compuerta podría datar de un período desconocido de la historia egipcia, posiblemente relacionado con una dinastía olvidada o incluso con una civilización anterior. Desbloqueando la compuerta. Después de meses de planificación y preparación, se reunió un equipo de expertos para desbloquear la compuerta. Esta no era una tarea sencilla. La compuerta estaba asegurada con mecanismos de cierre avanzados que parecían demasiado complejos para la época tradicionalmente asociada con la Esfinge. Se requerían herramientas y tecnología modernas para desbloquearla cuidadosamente sin dañar la estructura antigua ni lo que pudiera estar debajo. Finalmente, después de mucha anticipación, el equipo tuvo éxito. La compuerta de acero fue desbloqueada y se reveló un estrecho pasaje que conducía profundamente bajo la Esfinge. La emoción era palpable. Durante años, la gente se había preguntado qué secretos había debajo de la Esfinge, y ahora, la oportunidad de explorar esos misterios había llegado. El túnel bajo la Esfinge. Una vez abierta la compuerta, los egiptólogos descubrieron un túnel estrecho que descendía hacia la tierra. El túnel parecía haber sido tallado meticulosamente, extendiéndose hacia abajo en un ángulo pronunciado bajo el cuerpo de la Esfinge. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y jeroglíficos, algunos de los cuales nunca antes se habían visto. Los expertos creen que estas inscripciones podrían ofrecer información invaluable sobre la historia de la Esfinge y su propósito. A medida que el equipo se adentraba más en el túnel, se sorprendió por su complejidad. Este no era un simple pasaje, sino una red subterránea altamente sofisticada. El túnel se ramificaba en múltiples direcciones, llevando a varias cámaras y recovecos. Algunas de las cámaras contenían artefactos, cerámica antigua, herramientas y restos de lo que parecían ser objetos ceremoniales. Pero cuanto más profundo se adentraban, más misteriosos se volvían los descubrimientos. Una cámara oculta. ¿El Salón de los Registros? Uno de los aspectos más anticipados de los secretos de la Esfinge ha sido la especulación sobre lo que se conoce como el Salón de los Registros. Según antiguas leyendas, esta cámara oculta debajo de la Esfinge contiene registros de conocimientos ancestrales, posiblemente incluso la historia de una civilización perdida o la clave para comprender la tecnología avanzada que los antiguos egipcios pudieron haber poseído. Algunos incluso han sugerido que el Salón de los Registros podría contener información sobre los orígenes de la humanidad o evidencia de contacto extraterrestre. Mientras el equipo de egiptólogos continuaba su exploración, se encontraron con una gran puerta sellada en lo profundo del sistema de túneles. La puerta era diferente a todo lo que habían encontrado antes. Estaba hecha de un material desconocido que parecía brillar débilmente a la luz tenue. Estaba claro que no era una puerta común. Tras analizar cuidadosamente las inscripciones alrededor de la puerta, el equipo concluyó que habían encontrado lo que muchos creían que era el Salón de los Registros. Utilizando tecnología avanzada, el equipo pudo abrir cuidadosamente la puerta, revelando una vasta cámara como nunca antes se había descubierto en Egipto. La cámara estaba llena de antiguos rollos, tabletas y extraños dispositivos desconocidos. Las paredes estaban adornadas con intrincadas tallas que representaban escenas de la historia del antiguo Egipto, pero también imágenes que desafiaban la explicación. Seres celestiales, maquinaria avanzada y lo que parecían ser mapas de las estrellas. El descubrimiento de esta cámara ha enviado ondas de choque a través de la comunidad arqueológica. El volumen de conocimiento contenido en el Salón de los Registros podría tardar décadas en ser completamente analizado y comprendido. Pero una cosa es clara:
este descubrimiento tiene el potencial de reescribir nuestra comprensión del antiguo Egipto y de la historia humana misma. Tecnología avanzada de los antiguos egipcios. Una de las revelaciones más sorprendentes del descubrimiento del Salón de los Registros es la evidencia de tecnología avanzada que existía en el antiguo Egipto, tecnología que supera con creces cualquier cosa que se pensara posible para esa época. Entre los artefactos descubiertos había dispositivos que parecían ser generadores de energía, herramientas complejas para la construcción e incluso mecanismos que podían manipular los elementos de maneras que la ciencia moderna aún no puede explicar completamente. Este descubrimiento plantea la pregunta: ¿cómo poseían los antiguos egipcios tal tecnología avanzada? ¿Fue el resultado de su propio ingenio o recibieron ayuda de una fuente externa? Algunos han especulado que el conocimiento contenido en el Salón de los Registros podría ser evidencia de contacto con seres extraterrestres, quienes tal vez compartieron su tecnología con los antiguos egipcios. La presencia de estos dispositivos avanzados ha reavivado el debate sobre los orígenes de las maravillas arquitectónicas de Egipto, incluida la construcción de las pirámides. Durante años, los estudiosos han debatido cómo los egipcios pudieron construir estructuras tan masivas con las herramientas disponibles en la época. El descubrimiento de estas herramientas avanzadas sugiere que los egipcios podrían haber tenido acceso a tecnología que les permitió lograr estas hazañas mucho más fácilmente de lo que se pensaba. Extraños artefactos y el misterio del propósito de la Esfinge. A medida que los egiptólogos continúan explorando las cámaras bajo la Esfinge, han descubierto una serie de extraños artefactos que desafían la explicación convencional. Entre estos objetos se encuentran materiales que parecen no ser de la Tierra, así como dispositivos que parecen operar con principios de física que la ciencia moderna aún no comprende completamente. Uno de los artefactos más misteriosos descubiertos es un gran objeto esférico que emite un leve zumbido cuando se le acerca. Está hecho de un material completamente desconocido para la ciencia moderna y su propósito sigue sin aclararse. Algunos expertos han especulado que podría ser una fuente de energía, mientras que otros creen que podría ser un dispositivo de comunicación. Estos descubrimientos han dado pie a una renovada especulación sobre el verdadero propósito de la Esfinge. ¿Era simplemente un símbolo del poder real o cumplía una función más compleja y tecnológica? Algunos incluso han sugerido que la Esfinge podría haber sido una especie de máquina antigua, diseñada para aprovechar o controlar la energía de la Tierra de alguna manera. Aunque esto pueda sonar a ciencia ficción, la evidencia descubierta hasta ahora sugiere que los antiguos egipcios eran mucho más avanzados de lo que jamás imaginamos. Teorías sobre los orígenes de la Esfinge. El descubrimiento de la compuerta de acero y las cámaras bajo la Esfinge ha reavivado el debate sobre los orígenes de este enigmático monumento. Durante décadas, los estudiosos han debatido cuándo y por quién se construyó la Esfinge. La visión tradicional es que la Esfinge fue construida durante el reinado del faraón Kefren, alrededor del 2500 a.C. Sin embargo, existen teorías alternativas que sugieren que la Esfinge podría ser mucho más antigua de lo que se pensaba. Algunos investigadores creen que la Esfinge podría remontarse a una civilización perdida anterior al antiguo Egipto. Esta teoría se basa en evidencia de erosión hídrica en el cuerpo de la Esfinge, lo que sugiere que pudo haber estado expuesta a lluvias intensas miles de años antes del ascenso de la civilización egipcia. Si esto es cierto, significaría que la Esfinge fue construida por una civilización que existió mucho antes que los faraones. El descubrimiento del Salón de los Registros y la tecnología avanzada bajo la Esfinge da credibilidad a la idea de que el monumento pudo haber sido construido por una civilización altamente avanzada, posiblemente una que se haya perdido en la historia.
podría esta civilización perdida haber transmitido su conocimiento a los antiguos egipcios, permitiéndoles construir las increíbles estructuras que aún existen hoy en día. El impacto de este descubrimiento. El desbloqueo de la compuerta de acero y los descubrimientos bajo la Esfinge tienen el potencial de reescribir la historia del antiguo Egipto y de la civilización humana. La tecnología avanzada, el salón de los registros y los misteriosos artefactos encontrados bajo la Esfinge sugieren que los antiguos egipcios, o quizás una civilización aún más antigua, poseían conocimientos y capacidades mucho más allá de lo que imaginábamos. A medida que los egiptólogos y científicos continúan estudiando los hallazgos, podemos obtener nuevas perspectivas sobre cómo funcionaba el mundo antiguo, cómo se construyeron los grandes monumentos de Egipto y qué papel desempeñó la Esfinge en esta antigua sociedad. El desbloqueo de la compuerta de acero y los descubrimientos bajo la Esfinge representan un momento extraordinario en la arqueología y la investigación histórica. Las implicaciones potenciales de este descubrimiento podrían cambiar no solo lo que sabemos sobre el antiguo Egipto, sino también la misma línea de tiempo de la civilización humana. Para comprender completamente la magnitud de lo que se ha descubierto, profundicemos aún más en la importancia de los artefactos, la tecnología y las cámaras ocultas bajo la Esfinge. Teorías de la intervención extraterrestre y civilizaciones perdidas. Con el descubrimiento de tecnología avanzada bajo la Esfinge, ha resultado casi imposible para algunos ignorar las teorías sostenidas durante mucho tiempo que sugieren que el antiguo Egipto y quizás otras civilizaciones antiguas recibieron ayuda de seres extraterrestres. Durante décadas, los defensores de esta idea, conocidos comúnmente como teóricos de los astronautas antiguos, han señalado la precisión de la arquitectura egipcia, incluidas las grandes pirámides y la Esfinge, como evidencia de tecnologías o conocimientos más allá de las capacidades de la época. Estos teóricos proponen que seres extraterrestres visitaron la Tierra hace miles de años, ayudando a los primeros humanos a desarrollar sus sociedades. Según esta teoría, la Esfinge podría haber sido construida, o al menos modificada, con la asistencia de estos seres. La compuerta de acero, el mecanismo de bloqueo avanzado y la tecnología encontrada bajo la Esfinge han alimentado aún más este ya candente debate. El descubrimiento de inscripciones en las paredes de los túneles bajo la Esfinge, que incluyen extrañas representaciones de seres celestiales, dispositivos extraños y estrellas, plantea más interrogantes. Algunas de estas imágenes parecen mostrar interacciones entre humanos y lo que podría interpretarse como figuras extraterrestres, mientras que los egiptólogos tradicionales rápidamente señalan que estas imágenes pueden representar simplemente la reverencia de los egipcios por sus dioses. Otros argumentan que las representaciones de figuras descendiendo del cielo en naves podrían ser evidencia de contacto antiguo con vida extraterrestre. Es importante destacar que, aunque estas teorías puedan parecer inverosímiles, la evidencia física desenterrada durante la excavación bajo la Esfinge es innegable. Las herramientas avanzadas, los artefactos extraños y la propia compuerta de acero desafían nuestra comprensión actual de las capacidades tecnológicas del antiguo Egipto. ¿Podría haber más cámaras secretas? El descubrimiento del Salón de los Registros ha generado una intensa especulación sobre si podrían existir más cámaras ocultas bajo la Esfinge. Textos antiguos y leyendas han sugerido durante mucho tiempo que la Esfinge es la clave para desbloquear los secretos más profundos de Egipto, incluida la ubicación de otras bóvedas o cámaras ocultas que contienen tesoros y conocimientos perdidos en el tiempo. Los escaneos de radar de penetración terrestre ya han revelado varias anomalías bajo la Esfinge y sus alrededores. Si bien el Salón de los Registros es un descubrimiento monumental por sí mismo, podrían existir otras cámaras aún por descubrir. Estas cámaras podrían contener aún más artefactos, tesoros y escritos que podrían arrojar luz sobre la historia temprana de Egipto y posiblemente
del mundo. Los egiptólogos ahora están considerando ampliar sus esfuerzos de excavación más allá de la Esfinge para buscar estructuras subterráneas adicionales. Algunos expertos creen que los túneles descubiertos bajo la Esfinge podrían conectarse con un complejo subterráneo aún más grande que podría incluir tumbas de faraones olvidados, bóvedas llenas de tecnología antigua o incluso más registros de civilizaciones perdidas. El papel de la Esfinge en la religión egipcia antigua. Si bien gran parte del enfoque ha estado en las implicaciones tecnológicas e históricas del descubrimiento, también es importante considerar la significancia religiosa y simbólica de la Esfinge. En el antiguo Egipto, la Esfinge era más que un simple monumento. Era un poderoso símbolo de protección divina y un guardián de los espacios sagrados. Muchos egiptólogos creen que la Esfinge fue construida para servir como guardiana de la necrópolis de Giza, protegiendo las tumbas de los faraones y otras figuras importantes. El cuerpo de león representa la fuerza y el poder, mientras que la cabeza humana simboliza la sabiduría y la inteligencia. De esta manera, la Esfinge se veía como una encarnación perfecta tanto de la destreza física como mental necesaria para proteger la vida después de la muerte. Con el descubrimiento de las cámaras subterráneas, es posible que el papel de la Esfinge como guardiana fuera aún más significativo de lo que se pensaba. Los túneles y las cámaras ocultas bajo la Esfinge pudieron haber sido considerados espacios sagrados, albergando importantes textos religiosos, tesoros o incluso conocimientos que los egipcios creían que eran demasiado poderosos para dejar sin protección. Las inscripciones encontradas en los túneles bajo la Esfinge también ofrecen nuevos conocimientos sobre las prácticas religiosas del antiguo Egipto. Algunos de los jeroglíficos describen rituales que se realizaban en honor a los dioses, mientras que otros mencionan oraciones por protección y guía de seres celestiales. Estas inscripciones sugieren que el complejo subterráneo no era solo un espacio de almacenamiento de artefactos, sino un área sagrada donde se realizaban ceremonias religiosas y ritos. Revisitando la teoría de la erosión por agua. Uno de los temas más debatidos en egiptología. Según esta teoría, los patrones profundos de desgaste encontrados en el cuerpo de la Esfinge solo podrían haber sido causados por lo que situaría su construcción al final de la última edad de hielo. Esto tendría implicaciones profundas para nuestra comprensión de la historia humana, tecnología antigua para la ciencia moderna. El descubrimiento de tecnología avanzada bajo la Esfinge. Entre los artefactos más intrigantes se encuentran dispositivos que parecen desafiar las leyes de la física moderna. Algunas de las herramientas y mecanismos encontrados en el Salón de los Registros parecen operar según principios de manipulación de energía que aún no son completamente comprendidos por la ciencia contemporánea. Un dispositivo, en particular, ha llamado la atención de los investigadores. Un pequeño objeto en forma de cubo que emite un zumbido de baja frecuencia cuando se activa. El dispositivo parece interactuar con el entorno circundante de maneras que la tecnología moderna, otras maquinarias que aún no han sido descubiertas. Las implicaciones de estos descubrimientos para la ciencia moderna son asombrosas. Los investigadores ahora están estudiando los artefactos encontrados bajo la Esfinge con la esperanza de desbloquear sus secretos y, potencialmente, aplicar esta tecnología antigua a problemas modernos. Si tienen éxito, esto podría revolucionar campos como la producción de energía, la construcción y la ciencia de materiales. La reacción global al descubrimiento. El desbloqueo de la compuerta de acero y los descubrimientos bajo la Esfinge han causado un gran revuelo en todo el mundo. Los medios de comunicación, las revistas científicas y las plataformas de redes sociales han estado llenas de entusiasmo a medida que se revelan más detalles sobre los hallazgos. La reacción global ha sido una mezcla de asombro, curiosidad e incredulidad, ya que la gente lucha por comprender las implicaciones de lo que se ha descubierto. En Egipto,
el gobierno ha aclamado el descubrimiento como un logro monumental, uno que consolidará aún más la reputación del país como un centro de historia antigua e investigación arqueológica. El Ministerio de Antigüedades de Egipto ha estado trabajando de cerca con expertos internacionales para garantizar que la excavación avance de manera cuidadosa y metódica, y han prometido hacer los hallazgos públicos tan pronto como sea posible. Sin embargo, el descubrimiento también ha planteado preguntas sobre la propiedad y preservación de los artefactos encontrados bajo la Esfinge. Algunos han argumentado que estos artefactos pertenecen al mundo y deben ser estudiados y exhibidos en museos internacionales, mientras que otros creen que deben permanecer en Egipto, donde fueron descubiertos. También no cabe duda de que hay más revelaciones por venir. El volumen de conocimiento contenido en el Salón de los Registros solo podría llevar décadas comprenderlo por completo, y aún queda mucho por explorar en los túneles y cámaras que han sido desenterradas. Algunos expertos creen que los descubrimientos bajo la Esfinge son solo el comienzo. Podría haber más cámaras ocultas debajo de otros monumentos en Egipto, o incluso en otras partes del mundo, esperando ser descubiertas. La tecnología avanzada encontrada en el Salón de los Registros podría revolucionar nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y sus capacidades, lo que conduciría a nuevos avances en ciencia y tecnología. Mientras tanto, el mundo espera con la respiración contenida a medida que los egiptólogos continúan su trabajo, desvelando los secretos de la Esfinge y reescribiendo la historia de una de las civilizaciones más grandes que el mundo haya conocido. El descubrimiento de la compuerta de acero y las cámaras bajo la Esfinge es un recordatorio de que, incluso después de miles de años, todavía hay mucho que aprender sobre nuestro pasado. A medida que continúa la investigación, solo podemos imaginar qué otros secretos yacen enterrados bajo las arenas de Egipto, esperando ser descubiertos por las futuras generaciones de exploradores y académicos.